Intercambiador de calor. Ahora vamos a explicar el PowerPoint de diseño intercambiador de calor mediante un video para que se les haga más fácil a ustedes. Esta explicación está destinada principalmente para poder realizar el trabajo práctico, pero bueno, con una introducción de los principios teóricos de los intercambiadores de calor para que ustedes puedan entender de dónde surgen todos los cálculos necesarios para el diseño intercambiador de calor. Esto quiere decir que este video simplemente de este PDF destinado a la parte práctica y ustedes tienen que estudiar por sus cuentas la parte teórica de ese otro PowerPoint que tiene mucho de esto, diría tiene todo esto, pero tiene muchas más cosas de clasificaciones intercambiador de calor, tipos, tipos de construcciones, materiales, etcétera, que son muy importantes tanto para el parcial, en realidad este es más importante para el parcial, pero el otro tiene que saberlo para el parcial, para realizar el cuestionario, pero principalmente y mayoritariamente para el final. Bueno, un intercambiador de calor es un equipo mecánico construido para transferir calor entre dos fluidos a diferente temperatura. Este concepto de diferente temperatura es muy importante porque, como ustedes deben saber por termodinámica, la única forma para que haya transferencia de calor de un cuerpo hacia otro cuerpo es que haya una diferencia de temperatura. Es decir, la diferencia de temperatura o el delta T es el motor impulsor para que exista y se genere una transferencia de calor del cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. Entonces, dicho de otra manera más simple, una transferencia en un intercambiador de calor lo utilizamos para básicamente enfriar o calentar un fluido. Bien, es un concepto bastante simple, digamos, que estoy diciendo, pero es básicamente eso. Tenemos un proceso en el cual tenemos que calentar un fluido o tenemos que enfriarlo. Es muy importante también que entiendan que es simplemente calentar o enfriar. No se utiliza para llevar por encima del punto de ebullición o por debajo del punto de condensación. Bien. Es decir, para eso existen los evaporadores, que son equipos que evaporan fluido y concentran. Estos simplemente enfrían o calientan dentro de un mismo estado. ¿Ok? Leyendo de vuelta este enunciado, dice que un intercambiador de calor es un equipo mecánico construido para transferir entre dos fluidos a diferentes temperaturas que están separados por una pared metálica. Entonces, se involucra a dos fluidos a diferentes temperaturas, que los fluidos tienen un movimiento, es decir, tienen una velocidad de desplazamiento y una dirección de desplazamiento. Ahí se introduce el concepto de conducción, es decir, transferencia de calor por conducción. Y al estar separados por una pared metálica, es decir, que va a haber una transferencia de calor de un fluido hacia otro fluido a través de una pared sólida metálica, es lo que es el concepto de conducción, es decir, dos fluidos en movimiento que transfieren calor con transferencia de materia dentro de su cuerpo es convección y a través de la pared metálica es conducción. Ya lo vamos a ver más puntualmente luego, pero para que lo vayan entendiendo. Estos son dos intercambiadores de calores de tubo y coraza, son los más típicos y los que vamos a ver en los ejercicios. También hay placas y otros que ya los pueden ver bien en la teoría. Básicamente entre un fluido frío, en este caso por los tubos, podría entrar por la coraza, pero en este caso el fluido frío entra por el tubo y el fluido caliente entra por la coraza. Hay una transferencia de calor por convección principalmente dentro de cada uno de los fluidos y por conducción a través de la pared metálica, y un fluido, el caliente va a salir más frío y el frío va a salir más caliente. Este es el mismo principio, solamente que tienen mayor cantidad de tubos, tienen dos pasos, es decir, entran por la parte superior. Esta pared está cortada acá para que ustedes lo vean, pero en realidad está dividido en dos, es decir, entra por la parte superior, el fluido se desparrama en todos los tubos y hace una vuelta acá y sale por la parte inferior. Y por la coraza, que sería esta parte de acá, entra el fluido refrigerante o el otro fluido. Entonces, como vimos, la transferencia de calor puede ser por conducción, por convección
Y hay otra más que es por radiación, otra transferencia de calor, que es la tercera, que en este caso no juegan un papel importante dentro de los intercambiadores de calor, dado que esos se utilizan para gases y a muy alta temperatura, como puede ser, es decir, eso lo generan los gases a extremadamente alta temperatura, como puede ser el hogar de un horno, el mismo hornado de nuestra casa, pero lo importante es que necesita alta temperatura, que acá no estamos buscando altas temperaturas, ni estamos trabajando con altas temperaturas. Entonces, acá, para que en forma sencilla, como ven, en la conducción tenemos una pared sólida, en este caso puede ser vidrio, que va a generar una conducción sin transferencia de materia, que es muy importante, desde un fluido hacia el otro, es decir, la dirección del calor va del fluido más caliente hacia el fluido más frío. Y la convección, tenemos dos fluidos, ¿bien?, que se mezclan, pueden ser el mismo fluido, que se mezclan, y por una diferencia de densidad, porque están a distinta temperatura, van a tender a moverse y a cambiar de lugar, transfiriendo tanto materia como calor. Entonces, por eso decimos que dentro del intercambio de calor juegan un papel muy importante tanto la convección como la conducción. Esto es lo que ya vimos. Conducción es transmisión de calor por contacto, pero sin transferencia de materia. Decimos casi siempre que es a través de un sólido, puede ser un metal, un sólido conductor. Y la convección es transmisión de calor por la transferencia de las propias materias portadoras de calor. Si nosotros, por ejemplo, ponemos una cacerola de agua dentro al fuego y la empezamos a calentar, vamos a ver que la transferencia, el calor dentro de la cacerola, digamos, el agua va a estar a una temperatura bastante pareja en todo el cuerpo de agua. Y eso, nosotros si nos ponemos a pensar, ahí el fuego viene abajo, debería calentar primero la parte inferior y pasarle la temperatura a la superior. Pero lo que ocurre es que por convección y por diferencia de densidad, este agua se empieza a desplazar, empieza a moverse por toda la cacerola, generando una transferencia de materia y de calor. Esta es la de convección, la de conducción, que ya vimos más temprano, que hay una transferencia de calor a través de un conductor o un sólido, y como vemos hay un delta T acá. Sin este delta T no existiría la transferencia de calor, por supuesto. Hay un espesor de la lámina, que es el espesor de la pared, y hay, por un lado, una constante conductividad térmica propia de cada material y un área de transferencia. Por supuesto que mientras mayor sea el área, mayor va a ser la transferencia de calor. Y la constante conductividad, ustedes pueden ver acá que la de aislantes, como pueden ser cualquiera de estos, son muy bajitos, o sea, son elevados a un número negativo mayor, por eso reducen la transferencia de calor, como puede ser el corcho, la madera. Fíjense que el vidrio de estos es por ahí el más conductor, así todo es un tanto aislante. El aire y los gases son muy aislantes, siempre y cuando tengan en cuenta que estos conceptos son para cuerpos sólidos que no tienen movimiento, como pueden ver acá, pero en el caso de los gases, que son fluidos, tienen que ser fluidos estacionados, es decir, sin movimiento, porque al no tener movimiento favorecen a la aislación o desfavorecen la conducción de calor, pero si empiezan a tener movimiento, esto genera, ya lo vamos a explicar después, esto genera que favorezca la conducción de calor. Y por otro lado, tenemos materiales como el cobre o la plata, que son muy conductores. Vamos a ver acá 9,2, 9,9 por 10 a la menos 2, son los números más altos que tenemos en esta tabla. Y después tenemos la convección, que interviene un fluido, gas o líquido en movimiento. Esto es lo que le comentaba antes, que no tiene que estar estacionado, sino que tiene que estar en movimiento para que transporte energía térmica entre dos zonas del mismo fluido. Bien, bueno, entonces, ya viendo que los dos principios de conducción de calor, conducción es media, no muy feliz esa palabra, pero de transferencia de calor
son la conducción y la convección. Y a través de la ecuación cinética de transmisión de calor es como vamos a aplicar cómo se transfiere calor dentro de un intercambiador de calor. Por lo tanto, a través de esta fórmula, que ya la vamos a ver luego, es la con la cual se realiza el dimensionamiento de la transferencia de calor. Desglosándola rápida y prontamente ahora, tenemos como siempre un delta T, es decir, tenemos dos fluidos a diferentes temperaturas, si no, no existiría calor, transferencia de calor. Este delta T es logarítmico, es decir, la temperatura media logarítmica que se calcula así, ya lo vamos a ver bien luego. Tenemos un área de transferencia, mientras mayor sea el área, mayor va a ser la transferencia. Y tenemos por último un coeficiente global de transferencia de calor, que este coeficiente global de transferencia de calor es básicamente mi sistema de intercambiador de calor, qué tan buen conductor es o qué tan mal conductor es. Por supuesto que ¿por qué puede ser mejor conductor? Te lo vamos a ver luego, pero porque su estructura está armada de una forma, porque los fluidos que intervienen son más o menos viscosos, porque tienen tantas velocidades. Ya lo vamos a ver bien cuando veamos la del coeficiente, pero bueno, a priori sabemos que este es un valor que mientras que más alto sea, es decir, mayor conductor sea mi sistema, más calor vamos a transferir, mientras más bajo sea, más resistivo a la transferencia de calor sea mi sistema, menos transferencia de calor vamos a tener. Entonces, tipo de circulación dentro del intercambiador de calor, esto está un poco adelantado porque ahora vamos a ver también después, puede ser corriente o contracorriente. Ustedes sepan que contracorriente siempre es un poco más eficiente porque la temperatura de salida de un fluido puede ser superior a la temperatura, o sea, puede en este caso la temperatura de salida del fluido caliente puede ser inferior a la temperatura de salida del fluido frío, que nunca lo vamos a lograr en el cocorriente. Este caso es cocorriente y simplemente vamos a llevar a que sean iguales, pero nunca que uno se pase del otro, que sí podemos llegar a lograr con el contracorriente. Bueno, diseño de intercambiador de calor. Hay una serie de pasos que se aconsejan para el diseño de intercambiador de calor, que son los que yo planteo acá, que son los que ustedes van a tener que utilizar dentro del trabajo práctico. No van a hacer todos estos pasos porque hay muchos pasos que son a nivel constructivo y es cuestión de muchas veces elegir materiales, dimensiones y diámetros, sino más bien el tema de balance de energía y transferencia de calor con la ecuación que vimos antes, selección de U y demás. Bueno, tenemos, lo primero que debemos hacer es comprobar el balance de energía conociendo las condiciones del proceso, caudales y fluidos que vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros lo primero que tenemos que saber es nuestro fluido, que nuestro proceso nos dice que tenemos que enfriar un fluido de tal temperatura a tal temperatura y saber los caudales máximos. Bien, si nosotros sabemos los caudales máximos, que lo podemos ver acá, el balance de energía, nosotros conocemos los fluidos, agua y benceno, por ejemplo. Tenemos que enfriar el benceno de 80 grados a 50 grados porque el proceso no los pide. Sabemos la cantidad de agua, por ejemplo, que vamos a tener para poder enfriar ese fluido. Bueno, entonces tenemos los caudales básicos del fluido frío y caliente. El caliente es el benceno, nos da el proceso. Es decir, por proceso sabemos que tenemos que enfriar tanta cantidad de benceno en un caudal máximo. La temperatura de entrada y salida, la entrada y salida del benceno la sabemos, porque sabemos que es de 70 grados a 50 grados, creo que había dicho. Y la del fluido frío, sabemos la temperatura de entrada, porque va a ser agua, que tenemos agua industrial hasta a 20 grados, por ejemplo. Sabemos la cantidad de agua que podemos utilizar, entonces esta ecuación por ahí les resulta conocida. Esta simplemente es la cantidad de calor que necesitamos para poder subir o bajar un grado de un cuerpo determinado. Es decir, tenemos el caudal máximo del fluido caliente, el benceno. Sabemos que son 10 toneladas hora, por ejemplo. Tenemos los calores específicos del benceno, en este caso. El calor específico es la cantidad de calor que yo tengo que entregarle a un cuerpo, pongamos en kilocalorías, para aumentarlo a un grado y 1 kilogramo. Es decir, la cantidad de calor que tengo que entregarle a 1 kilogramo a un cuerpo determinado para aumentarlo a un grado.
y las temperaturas de entrada y salida. Básicamente va a ser 70 grados para benceno, 50 grados de salida para el benceno. En el agua sabemos, por ejemplo, el caudal máximo, sabemos el calor sensible, el calor específico sensible del agua, que es 1. Sabemos la temperatura de entrada, pero no sabemos la temperatura final. Bien, entonces con todo este balance energético igualando, ¿por qué? ¿Por qué lo igualamos? Porque la cantidad de calor que yo tengo que sacarle al benceno para enfriarlo la va a recibir el agua calentándose. Entonces va a ser, considerando que no hay pérdidas, va a ser la misma temperatura, el mismo calor que le vamos a sacar al benceno va a ser el mismo calor que va a recibir el agua. Entonces generalmente ustedes acá, tanto en el parcial obviamente, pero como en el práctico, uno de todas estas variables va a ser una incógnita. En este caso, ¿cuál va a ser? La temperatura final del agua. Y simplemente despejamos. Todos estos valores los tenemos. Todo esto lo tenemos. Tenemos la temperatura inicial. Despejamos la temperatura final. Y podemos saber a qué temperatura va a salir el agua cuando reciba esta cantidad de calor. Que va a ser igual a esta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es un balance de energía. Bien. El punto número 2 decía asignación de flujos. Esto quiere decir, esto en el práctico no lo van a hacer, pero para que ustedes lo sepan, es qué fluido va a ir por los tubos y qué fluido va a ir por la coraza. Fluido de mayor presión, hay una serie de consejos que acá se dan. Fluido de mayor presión va por los tubos, porque es más fácil generar un schedule mayor para los tubos que se compran y no usar de alta presión en la coraza, que es más caro de hacer un recipiente sometido a presión. El fluido más corrosivo en los tubos también, porque un tubo es mucho más fácil de cambiar, se saca y se pone, que toda la coraza entera. El fluido más sucio en los tubos porque se limpia más fácil un tubo. Cuando se hace mantenimiento simplemente se pasa un hisopado dentro del tubo metálico para poder limpiarlo. El fluido con menor pérdida de presión va en el casco, es decir, el fluido que nosotros queramos que menor pérdida de presión tenga va en el casco o en la coraza. Y no en los tubos, porque van a tener más pérdida de presión, más rozamiento dentro de los tubos. Que por ahí en bombas esto lo pueden haber visto. Y el fluido de condensar, en el caso de que haya de condensar, va en el casco. Muchas veces ustedes van a ver, siguiendo le dije que no hay cambios de estado en este, hay muchos casos que sí se utiliza que para calentar un fluido, bien, tenemos un fluido que lo queremos calentar, agua de 30 a 50 grados, muchas veces podemos usar vapor condensante, que el vapor condensante no cambia de estado, sino que está a una temperatura fija, digamos 100 grados por ejemplo, y se va a mantener a 100 grados de forma constante porque hay mucha cantidad y no termina de pasar de estado totalmente, por lo tanto no baja de temperatura, que son estos casos acá. Este es un condensante, y en este caso acá es al revés, no es un condensante, sino todo lo contrario. Puede ser un condensante también en realidad, porque puede ser un gas condensante y tener fluido a mucha más temperatura, aceites a 300 grados, por ejemplo. Bueno, diagramas térmicos. Una vez que volvamos acá, asignar las corrientes de los tubos, dibujar los diagramas térmicos. Esto es las curvas de temperatura versus longitud. Es decir, nosotros acá tenemos longitud versus temperatura. ¿Qué es lo que vimos más temprano? Vimos que a la longitud que es la longitud, sabemos el caño o la coraza tiene una cierta longitud y el fluido a medida que circule por ese caño o esa coraza va a ir disminuyendo o aumentando su temperatura y va a ser de una forma que nosotros en realidad no la conocemos. Sabemos simplemente la temperatura de entrada y sabemos la temperatura de salida de ese fluido. En el caso de que sea contracorriente, un diagrama térmico va a ser algo así. En el caso de que sea un diagrama corriente, va a ser así. Nosotros sabemos la temperatura de entrada de uno, de salida del otro, porque la calculamos, del frío, igual que la del caliente, y simplemente lo podemos graficar. En este caso es un condensante y otro condensante. Una vez que graficamos los diagramas térmicos, podemos calcular la diferencia de temperatura media corregida, se llama acá, pero es la media logarítmica. La temperatura media logarítmica, que es este factor que tenemos dentro de la ecuación de calor.
Cuestiones a tener en cuenta acá. ¿Qué es matemáticamente o gráficamente esta ecuación matemática? Es el área que hay entre las dos curvas. Bien, sería todo esto lo que estamos calculando, que básicamente es la más caliente menos la más fría. Y matemáticamente eso se calcula de esta forma. Ahora, ¿qué es delta T2 y qué es delta T1? Acá lo podemos ver que no es la de un fluido, sino es la mezcla de los dos fluidos. Delta T1, este delta T1 va a ser el T1 del fluido caliente menos el T2 del fluido frío. Y el T2 va a ser, el delta T2 va a ser la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Y lo reemplazamos en esta fórmula. Con eso podemos obtener la temperatura media logarítmica, es decir, que hemos avanzado, hemos entrado a la fórmula de transferencia de calor de un intercambiador de calor. Bien, entonces tenemos delta T2, tenemos Q, también lo tenemos, esto es muy importante que me olvidé decirle, pero para que lo tengan en cuenta, este Q, bien, esta transferencia de calor que tiene que haber entre los dos fluidos, ya la calculamos previamente. No sé si recuerdan, lo primero que hicimos fue el balance térmico. Esta transferencia de calor, que es la que un cuerpo tiene que sufrir, porque nosotros sabemos que el benceno lo tenemos que pasar de 70 grados a 50 grados, entonces tenemos que extraerle esta cantidad de calor. Entonces tenemos que extraerle esa cantidad de calor. Nosotros tenemos que empezar y arrancar diciendo, bueno, la cantidad de calor que yo quiero que se transfiera dentro de mi intercambiador de calor es esta, que es la cantidad de calor que tenemos que sacarle del benceno para pasarlo de 70 a 50 grados. Entonces arrancamos con esa premisa y calculamos el delta T, que ya lo sabemos, porque hicimos los diagramas térmicos, y nos faltan averiguar, ver, determinar estas dos variables, que son el coeficiente global de transferencia de calor y el área. Bien, ¿qué es el coeficiente global de transferencia de calor? El coeficiente global de transferencia de calor se calcula de la siguiente manera. Bien, para que primero a ver cómo se calcula, para que ustedes entiendan qué es. 1 sobre U, nosotros dijimos si U es la capacidad del sistema de transferir calor, 1 sobre U es todo lo contrario, es la resistencia, que es una resistencia justamente. Y esa resistencia va a estar compuesta justamente por una suma de resistencias térmicas. Ustedes entiendan que es como si fuese, de vuelta, U es transferencia de calor, 1 sobre U es aislación, es todo lo contrario, es la resistencia que algo le pone al sistema. En este caso, ¿qué va a ser? Tenemos una resistencia de la película laminar externa. ¿Esto qué es? Cuando un fluido, siempre empezando con la premisa que es un fluido en movimiento, genera un perfil de velocidades. Bien, ese perfil de velocidades, no se los puedo dibujar acá, pero ese perfil de velocidades, si ustedes se acuerdan, es una especie de onda, es una especie de velocidades crecientes, donde la mayor velocidad está en el centro de la cañería, y en los extremos de la cañería, es decir, donde el líquido choca con las paredes, la velocidad es cero. Y se genera una película laminar. Esa película laminar, que es un fluido estático, hace de aislante. Bien, nosotros se acuerdan que les dije hace más arriba en los cuerpos, cuando hablaba del aire, que si el aire está estático, genera una aislación, y si tiene movimiento, genera una conducción, digamos, favorece la conducción. Bueno, esto quiere decir que esta película laminar que se genera, que tiene una capa determinada, un espesor determinado, hace de aislante. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es tratar de reducir esta película laminar al mínimo. A ver, voy a ver si puedo buscar una gráfica y ahora continúo. Bueno, fíjense, este es un perfil de velocidades. Fíjense que el perfil de velocidad, como decía, tiene su velocidad máxima en el centro de la cañería, donde más lejos está el rozamiento con las paredes. Y existe una capa límite entre el fluido y la pared, que es un fluido estático, en el cual la velocidad es cero. Bien, mientras mayor sea esta capa límite,
mayor va a ser la resistencia térmica, por lo tanto menor va a ser la transferencia de calor. Fíjense, esta otra imagen que está buena también. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para reducir esta capa límite? Aumentando Reynolds, o aumentando su velocidad básicamente, haciéndolo más turbulento. Fíjense que en un fluido laminar de una velocidad baja, de un Reynolds bajo, esta capa límite es bastante grande. Fíjense cómo el perfil de velocidad tarda mucho en llegar a la velocidad máxima. Fíjense en un fluido turbulento, con un Reynolds elevado y una temperatura elevada, fíjense cómo esta capa límite es bastante menor y reducida. Fíjense que da inmediatamente crece muy ampliamente la velocidad y se genera una capa límite menor. Entonces, volviendo acá, tenemos la capa límite o la película laminar externa, que es el fluido que va por la coraza, la capa límite o película laminar interna, que es los fluidos que van por los tubos, pues dos resistencias. Tenemos la resistencia del material sólido, metal, con el cual construimos el intercambiador de calor, que está dado por la espesor de los tubos y la conductividad térmica del material. Este valor generalmente se desprecia porque utilizamos un fluido que es por un lado muy conductor y por otro lado de pequeña capa, por lo tanto se desprecia, esta resistencia es casi nula respecto a estas otras dos. Y las últimas son suciedades e incrustaciones que se generan dentro de los tubos y pues, en las paredes de los tubos con los fluidos externos. Esto para el diseño preliminar e inicial, que es cuando apenas fabricamos intercambio de calor, no se tiene en cuenta porque al no haberlo usado todavía no tenemos suciedades ni incrustaciones. Por lo tanto, es muy importante que ustedes entiendan que este fluido, que esta transferencia de calor está compuesta por varias variables. Tenemos tanto la de convección, porque es la película laminar que se genera del fluido en movimiento, la de conducción y de incrustaciones que también hacen de resistencias. Para que entiendan, las resistencias generalmente son resistencias cálcicas de desprendimientos dentro del fluido, por ejemplo el agua, que son muy alcalinas, por lo tanto son muy aislantes. Por lo tanto nosotros nunca tenemos que tener un intercambiador de calor sucio porque generaríamos una pérdida de eficiencia muy elevada. Entonces, este coeficiente depende de la configuración del intercambiador de calor totalmente, porque nosotros, según la configuración que hacemos de intercambio de calor, podemos también hacer que un fluido sea más o menos turbulento. Velocidades de cada fluido en Reynolds, ¿por qué? Porque la velocidad de cada fluido me va a dar la resistencia o las películas laminares internas y externas, y los fluidos de trabajo, totalmente, porque esta película laminar interna y externa va a ser totalmente proporcionada, totalmente referida al fluido que estemos trabajando. Cada fluido tiene una capa laminar distinta, no es la misma que el agua y la del petróleo. Cada fluido tiene una viscosidad distinta, que es principalmente lo que hace la capa límite. Por lo tanto, para un fluido más viscoso, como puede ser un fluido orgánico, de aceite, de petróleo, va a tener una capa laminar mayor que la del agua. Por lo tanto, es muy importante qué fluido tengamos. Y por otro lado, si decimos que la viscosidad juega un papel muy importante en el coeficiente de transferencia de calor o en la resistencia de la capa límite, es muy importante que temperatura estemos trabajando. Y dentro del intercambio de calor trabajamos a muchas temperaturas, porque ingresa a una temperatura y sale a temperatura, por ejemplo, mucho más frío. Por lo tanto, puede ser al principio una capa límite muy baja y al final una capa límite bastante mayor porque se ha enfriado mucho el fluido. Por lo tanto, y su viscosidad ha aumentado, por supuesto. Por lo tanto, hay muchos factores que juegan un papel muy importante dentro del dimensionamiento de un intercambiador de calor. Por lo tanto, este valor U, que se calcula de esta forma matemáticamente, es propio de un sistema y es propio de este intercambiador de calor con los fluidos que intervienen. Es decir, un mismo intercambiador de calor con agua de fluido caliente y agua de fluido frío no va a tener el mismo valor de U que el mismo intercambiador de calor con agua y benceno, o agua y petróleo, agua y nafta.
Por lo tanto, es muy propio del sistema con el que estamos trabajando y hay que calcularlo para ese sistema. Y también, por supuesto, con la bomba que está asociada, que la bomba es la que le va a dar velocidad al fluido. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para primero calcularlo o estimarlo, en este caso, para el dimensionamiento del intercambio de calor? Lo que se hace es estimar un U. Nosotros, ¿qué decimos de estimar un U? Es básicamente seleccionar uno a dedo, o por nuestra experiencia previa, o por recomendaciones del fabricante, o porque nosotros ya venimos trabajando con ese valor de U en todos los intercambios de calores que hemos fabricado. Existen tablas que nos guían de qué valor de U, con qué valor de U trabajar. Estos son los valores de U en el sistema internacional y estos son en el sistema inglés. Por ejemplo, en nuestro caso, si trabajamos con agua, ¿dónde está? Agua y un aceite o fluido pesado sería frío, agua, ya lo voy a encontrar, acá. Agua y orgánico liviano, en el caso, por ejemplo, del seno, o habría que ver exactamente cuál sería la viscosidad de este fluido que estamos trabajando, y nos dice los rangos de los valores de U que tenemos que trabajar, entre 110 y 300 watts por metro cuadrado Kelvin, o 240 a 650. ¿Por qué nos da dos valores máximos y mínimos? Básicamente porque nos da un espectro en el cual nosotros podemos movernos y trabajar. Ahora vamos a seguir un poquito y después vamos a volver sobre esto. Porque es muy importante saber qué valor vamos a elegir bien y qué consecuencias tiene elegir un valor u otro. ¿En qué sentido? Nosotros elegimos a dedo totalmente el valor más alto, 650 por ejemplo. Lo único que nos queda acá en esta fórmula es el área. Por lo tanto, para un Q, que ya lo conocemos, el área de transferencia va a ser menor. Vamos a requerir menor cantidad de área a medida que el U sea mayor. Si requerimos menos cantidad de área, constructivamente necesitamos menos material. Por lo tanto, nos sale más barato el intercambiador y se amortiza menos mantenimiento, etc. Entonces, teóricamente, siempre nos conviene elegir un humador, si total lo estamos eligiendo. Bueno, hay que ver justamente cómo logramos ese humador, porque elegir un U muy grande tiene unas consecuencias o tiene unas formas, unas vías de llegar a ese humador, y elegir un U menor, bajo, es más fácil de lograrlo. ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil de lograr un U menor? ¿O por qué es más difícil de lograr un humador? Porque para lograr un humador necesitamos que los fluidos tengan muy altas velocidades, por lo tanto necesitamos bombas más grandes, por ejemplo, mayor gasto de energía. Necesitamos aumentar la turbulencia lo que más se pueda. Para aumentar la turbulencia lo que más se pueda, no solamente es aumentando la velocidad, sino haciendo tubos retorcidos o poniéndoles muchos baffles para que choquen y tomen otros caminos. Tubos retorcidos para romper esta película laminar, lo cual esto genera un gasto porque se vuelve ya casi artesanal el fluido, el armado intercambiador de calor. Por lo tanto, ¿qué valor de U vamos a utilizar? Bueno, si no tenemos ningún impedimento de tamaño, por ejemplo, que necesitamos elegir un U muy grande, decimos, bueno, utilizamos un U mediano en el medio, que no sea ni muy bajo, para que no tengamos que hacer áreas muy grandes de transferencia de calor, ni que sea muy alto, que sea muy difícil de lograr, porque además hay que tenerle un mantenimiento mucho más precavido para que no aparezcan resistencias, incrustaciones y demás. Entonces, si no tenemos ningún tipo de impedimento, o sea, no tenemos impedimento de espacio, porque necesitamos un área determinada y pequeña, como puede ser, por ejemplo, el intercambiador de calor de un auto, para poder enfriar los aceites con agua, se utiliza un intercambiador de calor que tiene que entrar en la parte delantera del auto, digamos, tiene que entrar con todos los equipamientos del auto y en un espacio bastante limitado, por lo tanto el U tiene que ser muy alto y no podemos darnos el lujo de decir, bueno, bajamos el U, porque pues, puedo ahorrarme muchísimo en fabricación, en tecnología, inteligencia de armado de ese intercambiador de calor. Finalmente, sabiendo todos estos valores de qué U elegir, en el sentido o me voy a muy bajo, me voy a muy alto, me voy al medio, lo último que nos va a quedar por calcular es el área.
que en realidad la vamos a despejar únicamente, pues tenemos el valor de U, que lo estimamos, tenemos el valor de delta T, que lo calculamos, tenemos el valor de Q, que lo sacamos con el balance energético. Simplemente queda despejar el área. Previo a despejar el área, vamos a determinar un diámetro de tubo, un espesor y una longitud. El diámetro del tubo generalmente lo vamos a saber en función a los caudales másicos, los caudales de fluido que yo voy a trabajar, por lo tanto respetando las velocidades recomendadas máximas de una transferencia calor. En este caso, perdón, de una situación por cañería. En este caso pueden ser mayores porque el tamaño de los intercambiadores de calores no es muy extenso y la circulación no va a ser extremadamente extensa, por lo tanto la pérdida de carga que va a tener la bomba no es muy alta, así que nos podemos exceder un poco de los valores recomendados de velocidad dentro de los tubos. Pero para el tamaño de los tubos o la longitud de los tubos, los valores típicos del diámetro exterior que se usan en la práctica pueden ser 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada y longitudes que brinda el mercado. Acá está dado en pies, pero generalmente en Argentina son 6 metros de tubo, 12 metros de tubo, 3 metros de tubo, digamos, son generalmente de 6, la mitad o el doble. Los espesores del tubo son en función de las presiones que vamos a trabajar, por supuesto, la presión de trabajo y la sobreespesor por corrosión, si son materiales muy corrosivos. Y van BWG, o el schedule, puede ser schedule 80, schedule 40. Y esta es la configuración de los tubos, que es básicamente cómo ponemos los tubos en esta vista. A ver si lo podemos encontrar acá. Es básicamente cómo ponemos los tubos acá. Si lo ponemos a 90 grados uno del otro, si lo ponemos en forma triangular, acá está triangular, tritubo. Pero bueno, acá hay una tablita que nos guía un poco que si tenemos un diámetro de tubo 5 octavos, la separación de los tubos tiene que ser 3/16 en forma triangular. Acá hay una forma de dimensiones típicas recomendables. Entonces lo último que queda es el cálculo de la superficie del área. ¿Bien? Nosotros despejando de esta fórmula obtenemos el área, pues todos los demás valores lo obtuvimos. Y a su vez esto que tenemos acá lo igualamos al área, al cálculo de área, que cómo es el cálculo de área, es d por pi, el diámetro por el pi, básicamente es 2 pi radio, el perímetro del tubo, por la longitud del tubo va a ser todo la superficie de contacto entre los dos fluidos y el número de tubos que vamos a tener. El diámetro y la longitud, tal lo calculamos acá, ya más o menos lo sabemos de antes, ¿bien? Entonces lo único que nos va a quedar es el número de tubos. Por lo tanto, el número de tubos va a ser el área, que ya la calculamos despejando de acá, dividido pi por d por l. Entonces, ya tenemos constructivamente cómo hacer el intercambiador de calor. Tenemos los diámetros de los tubos, tenemos la longitud del tubo y la cantidad de tubos que vamos a tener que poner. Por lo tanto, simplemente va a mandar a construirlo. Obviamente que previo a mandar a construirlo, tenemos que hacer la verificación de U. ¿En qué sentido? Tenemos que hacer la verificación de U. Nosotros, como ya vimos previamente, nosotros estimamos un valor de U. Nosotros dijimos vamos a utilizar este valor de U. Y después determinamos un diámetro y una longitud del tubo. Pero ¿cómo sabemos que ese diámetro y esa longitud del tubo con la bomba que nosotros tenemos ya comprada, por ejemplo, o que velocidades que nosotros estamos estimados, vamos a lograr el U que dijimos o no? Para ver eso, justamente partimos de esta fórmula. Esta fórmula tiene un error acá, es 1 sobre U. Ahí te lo voy a corregir. Esto es 1 sobre U, como pueden ver ahí. Pero bueno, te lo voy a corregir. Partimos de esta premisa, partimos de esta fórmula. Dice, con los valores obtenidos de intercambiador, longitud de tubos, diámetros, caudales másicos, velocidad de fluido de Reynolds, debemos recalcular el U y verificarlo. Es decir, debemos ver si verdaderamente el U que tiene nuestro intercambiador de calor es similar, o es, aunque sea mayor, al que nosotros habíamos estimado para la fabricación de nuestro intercambiador de calor. Entonces, dijimos que una suma de resistencia, la película laminada externa y la película laminada externa.
E sobre K, que es el espesor de la pared sobre la conductividad de la pared, y estos dos valores que no los vamos a tener en cuenta inicialmente porque no va a estar sucio. Entonces, ¿cómo calculamos estos dos valores que son los más importantes? Los calculamos con esta gráfica. Con Reynolds entramos a la gráfica, calculamos el JH y ahí despejamos el H sub I, que es el interno. Este valor es el que nosotros tenemos que reemplazar acá. Bien. Siempre vamos a buscar que estemos en la parte turbulenta. Los demás valores son todos conocidos, que es la conductividad del material, es la viscosidad relativa, porque recuérdense que ustedes van a estar en un rango de temperaturas, es el calor específico del material por la viscosidad y es el diámetro. Son todos valores que son lo propio del fluido o que los conocemos. De todos modos acá lo tenemos que es cada uno, ¿no? Y de ahí directamente despejamos H sub I. Entonces ya tenemos el primer valor, que es el de la película laminar interna. Y el de la película laminar externa es similar, en realidad es igual, se calcula con Reynolds del fluido que está por afuera. Y se desplaza hacia este lado y obtenemos el valor de J sub H, que son todos estos valores conocidos del fluido que va por afuera, ¿no? Y despejamos H sub 0, tenemos el segundo valor de la película laminar. Entonces simplemente este valor también generalmente se desprecia, es 0 o casi 0, entonces comparado a estos valores no se tiene en cuenta. Y se despeja acuérdense que es 1 sobre U, se despeja 1 sobre U de todos estos dos valores y obtenemos el valor de U, el U de diseño se denomina. Entonces lo tenemos que ver si ese U de diseño, que acá también está mal, lo tengo que corregir, si ese U de diseño o UC es mayor a mi U de diseño justamente en realidad. UC es U clean, que es el que nosotros tenemos realmente en nuestro intercambiador de calor cuando está limpio, porque este valor no se contempla. Si este UC es mayor a mi U de diseño. Si es así, entonces podemos construir intercambiador de calor sin problema, porque nosotros vamos a tener una transferencia de calor mayor a la que estamos buscando, entonces no va a haber problema. ¿Qué pasa si no es así? Bueno, tenemos que volver para atrás y hay muchas cosas que podemos hacer, o cambiar los diámetros para que aumentar la velocidad, por ejemplo, cambiar de bomba, trabajar con el U que nos había dado, cambiar el área, porque nos va a dar distinta área y trabajar con ese área. Pero bueno, sabemos que si este valor da menos que el U que nosotros utilizamos, no vamos a generar transferencia de calor que estamos buscando. Entonces no nos va a servir. Bueno, eso es en cuanto a la teoría de la práctica, cómo realizar la práctica. Ahora les voy a comentar rápidamente cómo se hacen los ejercicios, cómo se hace cada uno de los ejercicios para que puedan hacerlo sin problema. Bueno, el ejercicio 1 dice un condensador opera, condensadores porque tenemos un fluido que está que es condensante, opera del lado de la grasa a 27 grados, como vemos acá. El agua de enfriamiento entra a 5 y sale a 10. Este es muy simple. Dice, si el coeficiente total de transferencia de calor es 5000 watts metro cuadrado por grado centígrado, con base en la superficie del tubo exterior, está bien, determinar la transferencia de calor por metro cuadrado de la superficie del tubo exterior. Bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es U, si sabemos que el calor es igual a U por delta T, el delta T lo calculamos. Tenemos esto y esto, es muy simple. Delta T1 y delta T2. Sabemos U, dice calcular la transferencia de calor por metro cuadrado. Consideramos que el área es 1 metro cuadrado. Calculamos la transferencia de calor. Ese es muy simple. Y esto es 0 a 100% porque es del 0% de longitud del tubo al 100% de longitud del tubo, que es lo mismo que decir de inicio a final. Este es un poco más complicado, pero no deja de ser sencillo. Dice un intercambiador de calor tubular tipo vapor-agua. El vapor de agua es seco y saturado. Eso quiere decir que no va a variar su temperatura, cuya presión es esta. Bien, no debe condensarse. El agua que circula por los tubos se calienta de 20 a 90 grados. Bien, esto básicamente, si yo le doy la presión, entonces es presión absoluta. Bien, si
si yo le doy la presión, esto es 3 por 10 a la 5, no es por 150, es 3,5 por 10 a la 5. Con esto y las tablas, como es vapor saturado, con las tablas de vapor pueden saber a qué temperatura está. Entonces pueden realizar esta gráfica, pueden hacer el diagrama térmico. Una vez que tienen la temperatura esta, tienen delta T1, delta T2, pueden calcular la delta T logarítmico, la temperatura media logarítmica, que es lo primero que le dice, con la temperatura media logarítmica, con las tablas de vapor y sabiendo la temperatura a esta presión de saturación. El gasto de vapor intercambiador, si el gasto de agua es 8 toneladas, bueno, acá tienen que hacer un balance energético. Si saben que, vamos acá, balance de energía, sabemos el fluido frío, bueno, pues, sabemos el fluido frío que sabemos el caudal másico, es agua, sabemos su calor específico. Sabemos la temperatura de entrada y salida, porque me lo dice acá, la temperatura de entrada y salida. A su vez, sabemos una cosa importante acá, que no lo va a confundir, para la parte de el vapor no tienen que utilizar esta ecuación, porque esta ecuación es para transferencia de calor o la cantidad de calor que necesita un fluido para subir un grado, aumentar un grado. En este caso no está aumentando de temperatura, no está cambiando de temperatura, pero está utilizando todo el calor que entrega para poder hacer un traspase de fase. Está pasando de gas a líquido. Por lo tanto, tienen que usar la ecuación del calor latente, que es muy simple. En vez de calor específico, es calor latente o entalpía, por la masa. Entonces es incluso mucho más simple. Todo eso lo igualamos al del agua y reemplazamos el caudal másico. ¿Cómo sabemos la entalpía? Si nosotros vemos los gráficos, si nosotros vemos la tabla de vapor, que creo que la tengo por acá a mano. Estas son las tablas de vapor. Cuestión a tener en cuenta, tengan en cuenta que nosotros en el enunciado dice 3,5 por 10 a la 5 pascales en presión absoluta, por lo tanto son 350 kilopascales aproximadamente. En presión absoluta son 3,5 bares en presión absoluta, de vuelta. Tengan en cuenta que acá le están dando presión manométrica, así que no se equivoquen con eso. Una vez que tengamos la presión, vamos a saber la temperatura a la cual va a estar el vapor. Esa es la temperatura que tiene que poner acá, digamos, para poder calcular el delta logarítmico y así el diagrama térmico. Y este valor de acá, que es la entalpía de evaporación, que está en kilojoules por kilogramo, es el calor específico. El calor latente. Con ese calor latente, que es básicamente la cantidad de calor que yo tengo que entregarle a un fluido, en este caso al vapor, para poder evaporar 1 kilogramo de esa sustancia. Es decir, todo a 1 kilogramo de vapor a una presión de 1 bar manométrico, tengo que darle 2200 kilojoules para poder evaporar 1 kilogramo. Y viceversa, para poder condensarlo tengo que sacarle para condensar 1 kilogramo de vapor tengo que sacarle 2200 kilojoules. Básicamente el balance energético que tiene que hacer o térmico es pasar el agua de esas dos temperaturas que dice por su calor específico por 8 toneladas, igualarlo a la incógnita que es el caudal másico de vapor por la entalpía de evaporación que nosotros vamos a averiguar con la presión que ya nos dice el enunciado. Tengan en cuenta las unidades, no se equivoquen, esto está en kilojoules por kilogramo, utilicen las mismas unidades de calor, tengan cuidado ahí. Bien,
Después dice, una vez definido el gasto total, la temperatura, media logarítmica y el calor con el balance energético, seleccionamos el número apropiado. Acá en fluido caliente buscamos vapor, acá buscamos agua, vemos los rangos de U que tenemos y justifíqueme por qué utilizan el más bajo, por qué utilizan el más alto, por qué utilizan el del medio, que se lo acabo de explicar igual. Qué beneficios, qué consecuencias trae que elijan uno o elijan otro. Eso es lo que yo quiero que me justifiquen y me expliquen. Determinar el área y número de tubos. Bueno, una vez que determinamos el U, simplemente despejamos el área de la ecuación de transferencia de calor y despejamos el número de tubos haciendo esta ecuación. Digamos, con esto es lo que nos pide ese punto. Despejamos el área. Después con el área sabemos el diámetro, pues nos dice la longitud. Despejamos el número de tubos y qué confección utilizamos. Acá nos dice el diámetro. Acá nos dice el largo. Utilicen las mismas unidades. Determinamos la configuración y justificamos la respuesta. Bueno, el ejercicio 3 dice: calculamos el área de intercambio térmico que se necesita para que un intercambiador de calor construido con un tubo de diámetro de 55 milímetros, me dice el diámetro, enfríe una determinada cantidad de disolución de alcohol de esta temperatura a esta temperatura utilizando esta cantidad de agua que entra a 10 grados. Me dice el calor específico, me dice el U, perdón, que debemos utilizar, me dice el calor específico del alcohol. Hacemos un balance energético y calculamos la temperatura de salida del agua. Este es bastante sencillo y simple. Finalmente, tenemos el problema de temperatura óptima de salida del agua. Este es un ejercicio un poco más complejo que incluye no solamente todos los conceptos que utilizamos previamente, sino que utiliza conceptos matemáticos. Conceptos sí, matemáticos, pero en cuanto a económicos. Incluye los costos fijos, los costos variables del agua, intercambiador de calor, etc. Es un proceso que tenemos las temperaturas de entradas y salidas del fluido caliente, que no es agua, fluido viscoso, con un caudal conocido, es decir, tenemos todos esos valores. Tenemos la temperatura de entrada del agua y un intercambiador de tubo grasa de contracorriente. ¿Qué debemos saber acá? Básicamente, tenemos este dato y este dato. En función al caudal másico del agua de entrada a esta temperatura, si nosotros usamos mucha cantidad de agua, bien, el agua va a tender a no calentarse tanto, bien, es decir, a un balance energético. Si nosotros nos vamos al balance energético que ya hemos visto varias veces, si nosotros, este valor lo conocemos porque es el del benceno, que ya lo sabemos, si nosotros usamos mucha cantidad de agua, es decir, este valor se crece mucho, la temperatura final va a ser baja. En cambio, si este valor es bajo, la temperatura final va a ser más baja, va a ser más alta, perdón, porque va a tender a calentarse más. Una cuestión lógica también. Si nosotros tenemos poca cantidad de agua y le entregamos una misma cantidad de calor, se va a calentar más. Si tenemos mucha cantidad de agua y le entregamos el mismo calor, se va a calentar menos. Entonces, volviendo al ejercicio, básicamente, vamos a ver acá, si nosotros básicamente usamos más cantidad de agua, la temperatura va a ser de salida, va a ser más baja, por lo tanto el área que va a haber entre las dos curvas va a ser más alta, por lo tanto más grande, por lo tanto el delta T logarítmico va a ser mayor. Si el delta T logarítmico es mayor, en la fórmula de Q igual, calor igual a U por A por delta T logarítmico, suponiendo un U, obviamente, el área de intercambio necesaria va a ser menor, porque el delta T es mayor, pero vamos a necesitar más gasto de agua. Entonces vamos a tener mayores costos variables de agua y vamos a tener menores costos de fabricación del intercambiador. Ahora al revés, si usamos menos cantidad de agua, la curva se va a desplazar hacia esta zona, el área de intercambio va a ser menor que este área de acá, por lo tanto el área del delta térmico va a ser menor. Va a ser mayor
la cantidad del área de intercambio que necesitamos, vamos a tener mayores costos fijos de conducción de intercambiador de materiales, pero vamos a tener menos costos de fabricación de agua, menos costos de variables, perdón, de producción de agua y de utilización de agua. Ahora, ¿cómo están asociados esos costos? Los costos del agua están asociados a la calidad de refrigeración, al tratamiento que se le haga al agua, de ablandamiento de agua, que son los costos del agua cruda, filtrada y tratada. Cruda como la sacamos, filtrada y tratada químicamente para ablandarla. A su vez, estos costos se le asocian costos de bombas, costo de mantenimiento de la bomba, costo de la energía que utilizamos para la bomba, y otras instalaciones auxiliares como tanques, cañerías, válvulas. Estos son los costos variables, ¿bien? Y los costos fijos asociados al intercambiador son costos por metro cuadrado de fabricación, geometrías complejas, construcción, materiales, etcétera, que van a aumentar mi depreciación del equipo. Entonces, debemos calcular los costos totales para hacer un balance térmico económico. Esos costos totales van a estar asociados a costos fijos y costos variables. Los costos fijos provienen del intercambiador de calor, como ya vimos antes, y los costos variables se atribuyen al agua y todos los accesorios y todos los equipos auxiliares al agua. Entonces, si nosotros tenemos un gráfico que tenemos costo versus temperatura de salida del agua, ¿bien? Nosotros tenemos que si la temperatura de salida del agua es mayor, básicamente nos movemos acá. Si la temperatura del agua es mayor, este punto de acá, esto quiere decir que el área de intercambio va a ser menor. Voy a tener menos gasto de agua y menos costo fijo, menos costo variable y más costo fijo. Sería menos costo variable y más costo fijo. Ahora al revés. Si la temperatura es menor, la temperatura de salida de agua es menor, entonces voy a tener más costo variable y menos costo fijo. Si sumamos esos dos, tenemos esta nueva curva en el cual el punto mínimo es cuando se cruzan, se intersectan las dos, es este punto de acá. ¿Bien? Entonces el costo mínimo de la suma de las dos curvas es este punto acá, que es la temperatura óptima de salida del agua. Por lo tanto, si nosotros derivamos esta curva respecto de T2, es la derivada del costo total respecto de T sub 2, y lo igualamos a 0, vamos a tener este punto de acá, que es básicamente lo que hacemos acá. Es la derivada, no se ve acá, pero básicamente es la derivada de este sobre T sub 2 igual a 0. Matemáticamente, esa es la forma de obtener la temperatura óptima del agua. Ahora se hace de otra manera, empíricamente. ¿Sí? Surgieron estas tablas. Bien. Esta tabla es una tabla que se desarrolló empíricamente a partir de ejercicios y a partir de ensayos en el laboratorio, en el cual nosotros entramos directamente con esta fórmula, que es U, que es el calor específico, que ya no lo había dado, es 15. Si nosotros vemos acá, vemos que el calor U, el coeficiente de la transferencia de calor es 15 en unidades inglesas. A su vez, tenemos las horas anuales de funcionamiento, que también me las da. Horas anuales de funcionamiento. Tenemos el costo variable y costo fijo. Costo variable y costo fijo. Bien. Está acá. Y tenemos el calor específico del agua, que dice suponer 1. Entonces, de acá obtenemos un número, supongamos que sea 2, que no es este caso, pero para que lo tengan, lo entiendan. Y tenemos que subir hasta intersectar alguna de estas líneas. ¿Cómo sabemos cuál es? Bueno, nos vamos acá. T sub 1 y T sub 2 son en este caso del fluido viscoso. Es decir, la temperatura de entrada del fluido viscoso menos la temperatura de salida del fluido viscoso.
sobre delta T sub 1. ¿Cuál es delta T sub 1? Dijimos que es contracorriente. Bueno, entonces la salida, la temperatura de salida del fluido viscoso, del más caliente, menos la temperatura de entrada del fluido frío, que lo tenemos. Eso nos va a dar un valor. Entonces nosotros nos trasladamos hasta 4, supongamos que hasta 2, que es ese valor que nos dio, y nos desplazamos hacia la izquierda, que es 1. Bueno, entonces delta T sub 2 sobre delta T sub 1 igual a 1. Este valor lo tenemos, delta T sub 1. El único que no tenemos es delta T sub 2, que en realidad delta T sub 2 es igual a T1 menos, o sea, temperatura de entrada del fluido caliente menos temperatura de salida del fluido frío, que es nuestra incógnita. Entonces de acá, esto lo pasamos multiplicando, de acá despejamos directamente la temperatura óptima de salida del agua. Básicamente todo esto que yo les expliqué matemáticamente, derivadas, costos tales, costos fijos, lo tenemos que hacer con esta gráfica. Es decir, que este ejercicio que tenemos acá, simplemente tenemos que usar esta gráfica partiendo de acá, nos movemos hasta acá, despejamos temperaturas óptimas de salida del agua de acá y ya lo resolvimos. Lo que les expliqué yo acá previamente era para que entiendan de dónde surgen todo eso y qué es lo que estamos haciendo ahí. No que simplemente, digamos, lo resuelven sin entenderlo. Y este es el mismo ejercicio que habíamos visto antes. Bueno, ya saben, cualquier duda que tengan, por favor no duden en consultar, para la redundancia, tanto en el foro de la parte teórica, en el foro de la parte práctica, como al mail o a través de la misma módulo, la cátedra virtual, me pueden hacer preguntas por privado, no hay problema. La idea es, para eso estamos y la idea es que nos hagan las preguntas y nosotros se las vamos a resolver. No se olviden hacer el cuestionario, no se olviden de cargar el trabajo práctico. Traten de hacerlo en Excel, es lo más sencillo, o traten, si no, hacerlo en Word, lo pueden hacer en Word con la función de ecuaciones, pueden escribir las ecuaciones y ir resolviéndolas. No hace falta que pongan todas las ecuaciones, como me pongan algunas y me pongan el resultado final es suficiente. No se olviden de justificar las cosas que piden justificación, de poner las unidades, de trabajar con las mismas unidades. Y si tienen que hacer algún gráfico o hacer algo, pueden hacer los gráficos, sacarle una foto, escanearlos y ponerlos. Traten de hacerlo así. En el peor de los casos, último recurso, bueno, si escaneen las hojas y mándenlas, pero principalmente porque ustedes van a trabajar sinceramente, van a trabajar con Excel, van a trabajar con Word y tienen que saber usarlo. Es fundamental que aprendan a usarlo porque el día de mañana cuando trabajen en alguna industria o lo que sea, le van a pedir Excel o Word o cualquier otra herramienta, pero no, escrito es muy raro, da que se pueda entregar algo por escrito. Bueno, espero que haya servido esta explicación.